Muy buenas a todos y continuamos con nuestro estudio en este caso, de los maestros de sabiduría a través de Jinera Hadassah. Empezamos con la invocación de Rada. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender, compartir fraternalmente, practicar altruismo y servir sin reservas. Rada. Nos dirigimos también a nuestros queridos y venerados maestros de sabiduría. Queremos decirles que apreciamos muchísimo el esfuerzo que realizaron para enseñar y guiar a los seres con quienes mantuvieron convivencia a finales del siglo XIX. Les agradecemos su paciencia, tolerancia y esfuerzos por instruir a la humanidad, a pesar de los obstáculos y acusaciones sin fundamento de que fueron objeto. Queremos que observen que aquí estamos un puñado de sus seguidores, prestos a ser influidos por el maravilloso contenido transmitido por ustedes. También les pedimos que constaten que les queremos y admiramos y con profunda lealtad vivimos abiertos a sus enseñanzas. Finalmente, les solicitamos que nos permitan invocarles para recibir, si así lo consideran prudente, su inspiración y guía para facilitar el que podamos comprender y aplicar en la práctica las profundas verdades reveladas por ustedes. Como estos son temas más complejos, tengo dos invocaciones adicionales. Oh Anima Mundi, Madre Divina. Te invocamos antes de empezar esta clase, te pedimos que nos investigues y si encuentras que nuestros corazones están repletos de oscuridad, te rogamos que posibilites el que la luz que está dentro de nosotros se expanda y mitigue nuestra ignorancia. Devela, oh tú que sustentas el universo, de quien todo procede y a quien todo vuelve. Devela ese rostro de sol verdadero ahora oculto por un jarrón de luz dorada, para que podamos ver la verdad y cumplir con nuestro deber en nuestro viaje a tu recinto sagrado. Otra vez la foto hermosa de Blavatsky. Y ahora sí le entramos. Vamos a poner atención, me voy a ir despacio y vamos a analizar con cuidado. Pregunta que hace Sinet. Todo viene en verde las preguntas de Sinet y en azul las respuestas del maestro Cache. La pregunta, decís que puede ocurrir que la espiral de remanencia. Vamos a traducir lo que es remanencia porque no es un concepto que normalmente todos trabajemos con él. Remanencia es la capacidad de un material, especialmente un ferromagnético, de retener la magnetización, se llama eso magnetismo residual, después de que se retira el campo magnético externo que lo ha magnetizado. Eso se llama remanencia, es decir, lo que se le queda al producto. Esto es importante para las personas que utilizan o que magnetizan sus cadenas o sus escudos o lo que fuera, pero se llama remanencia, es la permanencia de ese magnetismo como un magnetismo residual. Entonces vamos a leer otra vez para entenderlo. Decís que puede ocurrir que la espiral remanencia del quinto principio, el mental, sea demasiado débil para renacer en el Devachan, el paraíso, y en tal caso el sexto principio, Buddhi, habrá de revestirse entonces y allí de un nuevo cuerpo y entrar en nueva existencia terrenal en este o en otro planeta. Así viene la traducción y así viene en inglés. Así lo preguntó Sinet. Entonces lo que está preguntando Sinet es de toda la clase que le dio el maestro KH, cuando el maestro Cache le dijo que una porción, aunque sea mínima, del quinto principio, que es el principio mental, en una persona que aunque haya sido muy mala, tiene un trozo de bondad o un trozo de generosidad o un trozo de positividad, es suficiente para que pueda renacer en el paraíso, que es el de Bachán, que sabemos que está en el plano mental entre el tercero, cuarto y quinto. Entonces, pero si no tiene eso, no le quedó claro a Sinet. Dice, en tal caso, ¿qué pasa entonces con el sexto principio? Entonces, ¿habrá de revestirse solo o qué es lo que pasa ahí? ¿O necesita otro cuerpo? ¿Necesita otra mónada? Bueno, ahí parece que estaba como no entendió muy bien Sinet lo que el maestro trataba de explicarle en relación a lo que sucede en las personas que no pueden ofrecer hasta un mínimo del quinto principio para garantizar entonces que la mónada siga, la mónada, es decir, con todas las encarnaciones y transmigraciones que tiene, siga de alguna manera caminando. Bueno, vamos con la respuesta del maestro. Dice, me refiero al sexto y al séptimo principios, no al quinto. Empieza a aclarar, o sea, Atma y Abudi, no a Manas. Porque el Manas habrá de permanecer en envoltura en todos los casos. Aunque en el de referencia, el de este ejemplo,
No tiene tiempo de visitar a los mediums. Aquí está hablando el de referencia. El de referencia supongo que está hablando del que enseñó en la clase que les dio tanto a Hume como a Sinnett. Entonces, del que hemos hablado, este de la referencia, el del ejemplo, no tiene tiempo de visitar a los mediums porque casi inmediatamente empieza a sumirse en la octava esfera. Se ve que el maestro les puso un ejemplo de una persona muy mala, muy, muy mala, que no tenía apenas nada que ofrecer al sexto y al séptimo principio. Y por lo tanto, entonces fue conducido a la octava esfera. Eso es lo que entiendo que está explicando aquí el maestro. Entonces voy a repetir. Me refiero al sexto y al séptimo principios, no al quinto. Entonces le está diciendo a Sinet, usted entendió mal. No estamos hablando del quinto, estamos hablando del sexto y el séptimo. Es decir, el espíritu puro, el individualizado, y el recipiente del espíritu puro individualizado, que es Buddhi, no tanto de la mente. Porque el manas, la mente, habrá de permanecer en envoltura en todos los casos, aunque en el de referencia, es decir, el del ejemplo, no tuvo tiempo de visitar a los mediums, porque casi inmediatamente empieza a sumirse en la octava esfera. Entonces, y allí, puede ser un largo periodo de tiempo con relación a la eternidad. Solo significa que cuando la mónada no tiene cuerpo kármico que guíe su renacimiento, se sume en la inexistencia durante un periodo de tiempo. Repito, esto significa que cuando la mónada no tiene cuerpo kármico que guíe su renacimiento, se sumirá en la inexistencia durante un largo periodo de tiempo y luego reencarnará, aunque nunca antes de 1000 a 2000 años. Es decir, esta mónada que el maestro explicó en el ejemplo, que es una persona pues muy mala, que tenía muy poco que aportar al sexto principio, les empieza a aclarar, dice, no estamos hablando del quinto, estamos hablando del sexto y el séptimo. ¿Y qué es lo que sucede? A ver, vamos a dejar en paz al quinto porque el quinto está en todos los casos en envoltura y permanece envuelto. Vamos a hablar de lo que pasa con el sexto y el séptimo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Dice, lo primero es que cuando desencarna, lo que queda, no tiene tiempo de visitar a los mediums porque casi inmediatamente se sume en la octava esfera. Y aquí utiliza el verbo sumergir, se sume. La densidad que tiene, que es grande, yo entiendo, entonces se sume, se sumerge. Entonces allí, en este lugar donde se sume, puede pasar un largo periodo de tiempo con relación a la eternidad. Solo significa que cuando la mónada no tiene un cuerpo kármico que guíe su renacimiento, como la tenemos todos, se sume en la inexistencia durante un periodo y luego reencarnará después de este largo periodo de tiempo de inexistencia. Pero eso, no, eso va a pasar sin que haya pasado 1000 o 2000 años terrestres de nuestro plano físico, o sea, mucho tiempo. Este no es un caso excepcional, salvo unos cuantos casos excepcionales entre los iniciados. Está hablando aquí de cuándo podrían regresar al plano físico o reencarnar. Dice, eso no es un caso excepcional, es un caso entonces que va a ocurrir, que podría ocurrir solamente en los iniciados, tales como lo de nuestros lamas Teshu. Teshu, hay que aclararlo, el término Teshu se refiere al Panchen Lama. ¿Se acuerdan ustedes que el Panchen Lama, dentro del budismo tibetano, tenemos al Dalai Lama, que es el líder político, pero tenemos el Panchen Lama, que es el que cuida la Sangha, que cuida todo el conocimiento que tienen los budistas. Es un gran intelectual, cuidador de toda la doctrina budista. Entonces, el Teshu se refiere a un Panchen Lama, un linaje de grandes eruditos reencarnados en el budismo tibetano, cuyo título se originó en el monasterio de Tashilhunpo, por eso se llama Teshu. El Teshu viene de la raíz de Tashilhunpo. Los bodhisattvas y algunos cuantos más, y ninguna mónada reencarna jamás antes del ciclo que se le haya señalado. Bueno, pues aquí viene el problema que había cuando el maestro empieza a divulgar todo este conocimiento y cuando los occidentales pues no teníamos ni idea de este conocimiento. Lo que teníamos era la idea las ideas que teníamos estaban muy alejadas de esto. Bueno, vamos a continuar. Vamos a analizar lo que dice esta parte. La carta 12 de Barker, ya aquí, acuérdese que aquí estamos viendo con Hinera Hadassah lo que el maestro por primera vez develó, pero ya en las cartas las de Barker es un tiempo después. Entonces, en la carta 12 de Barker dice su hipótesis, está contestándole también a Sidney de Hume, dice, su hipótesis está mucho más cerca de la verdad que la del señor Hume, le dice a Sidney. Lo que usted entendió y su hipótesis está mucho más clara que la de Hume. Hay que tener en cuenta dos factores.
Primero, que hay un periodo determinado y segundo, que hay un ritmo de desarrollo exactamente adaptado a él. Vamos a ver esto con más detalle. Por inimaginable que resulte el periodo de tiempo de un Mahayug, es un Mahayuga, sin embargo es un periodo determinado. O sea, aunque sea muy largo, tiene principio y fin y eso está perfectamente determinado. Y en él ha de llevarse a cabo todo el orden de desarrollo, o bien, para expresarlo en el lenguaje del ocultismo, ha de llevarse a cabo el descanso del espíritu a la materia, el perdón, emergencia. Una sarta de cuentas y cada cuenta un mundo. Aquí entendemos que le preguntó Sinet si esto era como variable, el tiempo. Dice, no, 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 aunque sea muy grande la cantidad, está perfectamente determinado. ¿Usted ya ha reflexionado sobre el impulso de vida que empieza con cada manvantara o cada manifestación para que evolucione el primero de estos mundos, para perfeccionarlo, para poblarlo sucesivamente con todas las formas aéreas de vida? Este impulso evoluciona análogamente en el siguiente y siguiente y siguiente, es decir, va conduciéndose y conduciéndose sin parar, hasta que la séptima ronda de la evolución del mundo a lo largo de la cadena se haya completado y el Mahayuga llegue a su fin. Después del el caos nuevamente, porque el caos es cuando está en el Pralaya, por lo menos así es como lo trabajan los maestros, el Pralaya. A medida que este impulso de vida en la séptima y última ronda del planeta, de planeta a planeta, sigue avanzando, deja atrás de sí planetas moribundos, que muy pronto se convertirán en planetas muertos. Repito, a medida que el impulso de vida, es decir, el Manvantara, en la séptima y última ronda de planeta a planeta, conforme va avanzando, deja atrás a planetas moribundos, que muy pronto se convertirán en planetas muertos. Bueno, ahora vamos a seguir aclarando lo que dice el maestro ahí. Octava esfera, habló el maestro de la octava esfera. Esto es el glosario teosófico, pero luego vamos a ver una versión más moderna del Theosophy World en Resource Center, que es una parte de la Sociedad Teosófica, que tiene autores que hacen una versión más contemporánea para poder explicar las cosas, obviamente buceando un poco en la doctrina profunda de todo esto. Vamos con la octava esfera del glosario. Dice, poquísimo es lo que se ha revelado acerca de esta misteriosa esfera, que debe seguir siendo un recóndito arcano en obras tales como la doctrina secreta, a pesar de la algo aventurada afirmación de Sinet de que no ha quedado ahora mucho misterio en el enigma de la octava esfera. O sea, a pesar de que Sinet dijo que ya no quedaba mucho enigma, en realidad es súper complicado. Y aún hay que poner en tela de juicio algunas de las aserciones que se han hecho referencias a este punto en ciertas obras como budismo esotérico, es decir, la obra del propio Sinet. Las personalidades que por sus continuadas malas obras se desvían constantemente del camino de la recta evolución pueden verse separadas del origen de su ser y pasar a una región conocida con el nombre de octava esfera, para ser de allí desintegradas y devueltas a sus elementos cósmicos. O sea, se borra del libro de la vida un alma que ha sido muy mala. Vamos a ver una versión más moderna de esta explicación para que podamos entenderla. Octava esfera, también llamado el planeta de la muerte. Bueno, este es de Theosophy World y aquí aparece en inglés como viene, por si alguien quiere detallarlo en inglés, y de este lado viene la traducción. Este es un globo denso, ven, ya viene una explicación más detallada. Este es un globo denso, donde se encuentran los fallos de la naturaleza sin alma, ver las almas perdidas. Elena Blavatsky se refiere a él como el horno de la naturaleza, donde el alma tendrá que ser remodelada antes de ser lanzada de nuevo hacia la inmortalidad. Las almas perdidas son aquellos camarrupas, o sea, cuerpos en estado de postmortem que han atraído hacia sí, hacia ellos, todos los elementos mentales manásicos y del ego durante la segunda muerte, antes de la entrada del ego en el Devachan. Como resultado, el Atma Buddhi ha perdido su vehículo, el cuerpo mental, que le permitiría manifestarse en los planos inferiores, que esto ya lo habíamos analizado en otras de las clases, que se necesita necesariamente que no sea un 2, sino un 3, por muy poco que el 3 aporte. Vamos a hablar otra vez para entender esto. Las almas perdidas son aquellos kamarrupas en el estado post-mortem que han atraído hacia sí todos los elementos mentales manásicos. Kamarrupa es la parte de abajo. ¿Se acuerdan que después de la primera muerte, que es la muerte del cuerpo físico, quedan 6 principios? Y entonces viene una segunda lucha entre la tríada superior,
y la tríada inferior, en el entendido que en esa tríada superior por lo menos hay un poco del quinto principio que pertenece o que está del lado de esa tríada. Pero si el Kama Rupa, dice, en estado post-mortem, ha atraído hacia sí, es decir, la parte de abajo, ha atraído todos los elementos mentales, no hubo ni una sola obra buena de esta persona. Entonces el ego durante la segunda muerte, antes de la entrada del ego en el Devachan, el paraíso, como resultado es que el alma Budi ha pedido su vehículo, el cuerpo mental, que le permitiría manifestarse en los planos inferiores. Por lo tanto, entonces ya no va al Devachan, pero encima deja a la tríada superior nada más como una duada. Las almas malvadas que aún conservan la naturaleza divina interna van a la Vichy, mientras que aquellas que carecen de tales cualidades, las no entidades, descienden a la octava esfera. Bueno, este tema entonces es largo, es complejo, no como dice Sinet, tiene un montón de vericuetos. Vamos a seguir viendo algunos temas de lo que el maestro ya explicaba. Entonces vamos a regresarnos a lo que dice aquí el maestro. Se ve que el maestro estaba hablando de ese tema que le llamó mucho la atención a Sinet y aquí le está explicando. Entonces le dice, el ejemplo que pusimos, que seguramente ellos lo preguntaron, dice, me refiero al sexto y séptimo principios, no al quinto, porque el manas habrá de permanecer en envoltura en todos los casos. Aunque en el de referencia, el que comentamos, el que les puse de ejemplo, no tendrá tiempo de visitar a los mediums, porque casi inmediatamente empieza a sumirse, ahí viene la densidad en la octava esfera. Entonces ahí puede ser un largo periodo de tiempo. Bueno, vamos a regresar entonces acá, una vez explicado esto. Bueno, hay que recordar que esto es lo que de acuerdo a la filosofía budista, eh, todos los planos en donde vamos a estar moviéndonos. Tenemos hacia abajo entonces los demonios, asuras, petras, animales, infiernos, niraya, y hacia arriba los cuatro reyes, los 33 dioses de Asaka, Dios llama, el cielo de Tushita, los Nimararti, va, sube y sube y sube y sube hasta que llegamos aquí, hasta prácticamente el emptiness. Entonces estamos súper abajo, dice, usted está aquí, si el mundo humano está en esta parte de acá, en el punto 5 de 31. Solo para recordarlo, para poder entrar ahora sí, vamos a hablar un poco de qué es lo que pasa en el plano de Bachánico al que no va a llegar ese ejemplo que le pusieron a Sinet a través del maestro. Y para eso vamos a revisar pues, a Leadbeater. Leadbeater dice en este libro, tiene una sentencia muy importante. Dice, el estudiante de ocultismo no solo ha de aprender a ver correctamente, sino también a transferir de uno a otro plano el recuerdo de lo que vio. Es decir, porque nos pasa con los sueños. Nosotros estamos en el plano onírico, por decirlo así, y vivimos una experiencia ahí, y luego no podemos trasladar o transferir de uno a otro plano el recuerdo de lo que vio, a menos que tengamos la disciplina para hacerlo. Y para ayudarle a conseguirlo, se le enseña a transportar ininterrumpidamente su conciencia del plano físico al astral y del astral al devachánico. Eso dice Leadbeater en su libro del Devachan. Bueno, ¿qué es lo que vamos a encontrar entonces en estos planos? Bueno, los habitantes humanos del mundo astral se dividen en dos secciones. Los encarnados, eso es, que es lo que está en el plano astral. Los encarnados que todavía tienen cuerpo físico y los desencarnados o que ya no tienen cuerpo físico. Bueno, son los dos que se van a encontrar entonces. Cuando si nosotros pudiéramos hacer una continuidad de conciencia, en el astral nos vamos a encontrar a estos habitantes. También podemos considerarlos respectivamente vivientes y muertos en el mundo físico, los que viven y los que no. Los primeros son los que durante la vida física pueden manifestarse en el plano astral, es decir, hombres, seres vivos que pueden también manifestarse en el astral. Esto es, que son capaces de permanecer en uno y en otro mundo, en el plano físico y en el astral. Se subdividen en cuatro clases, a saber, los adeptos, o sea, los estudiosos, los que van con los maestros y siguen toda una preparación cuidadosa, y sus discípulos. Otros, el individuo psíquicamente desarrollado, una persona que nació con un psiquismo muy desarrollado, pero no sujeto a la guía de un adepto. Es decir, es una persona que tiene un gran psiquismo, pero que no está sometido o no está sujeto a la ayuda de un adepto para poder aprender a trabajar con estos poderes. Tercero, el individuo vulgar y el mago negro y sus secuaces. Son los cuatro entonces que van a estar con posibilidades de moverse ahí. Bueno, aquí vamos a hablar del sentido por el cual se permite conocer todo esto. No es la menor de las maravillas de este mundo celestial. Ya no oye, ni ve, ni siente órganos separados y limitados como lo hace aquí abajo. Ni siquiera tiene la capacidad inmensamente extendida de vista y oído que poseía en el plano astral. En lugar de estos, siente dentro de sí un nuevo y extraño poder que no es ninguno de ellos, y sin embargo los incluye a todos, y mucho más. Un poder que le permite en el momento en el que cualquier persona o cosa se presente ante él, no solo verla, sentirla y escucharla, sino también escucharla.
sepa todo sobre él instantáneamente por dentro y por fuera, sus causas, sus efectos, sus posibilidades, al menos en lo que respecta a este plano y en todo lo que está debajo de él. Entonces, este es uno de los sentidos que producen las personas que saben moverse en este plano. Y aquí tenemos ese el sentido de bachánico. Cuando el ego con sus principios superiores se separa definitivamente del cuerpo astral, termina la vida astral y pasa al mundo o condición de bachánica. Este es el camino al de Bachán que el maestro estaba comentando. Entonces, para hacer una síntesis de lo que el maestro estaba explicando aquí, lo que se trabajó en el quinto principio permitirá a la mónada avanzar de una manera y orientarse hacia lo que va a ser el sentido de bachánico para poder entrar a este paraíso. Por eso entonces la columna de en medio. Entonces, en la columna azul dice, cuando el ego con sus principios superiores se separa definitivamente del cuerpo astral, termina la vida astral y pasa al mundo o condición de bachánica. Es decir, vamos al de Bachán. Así como en la muerte física se desprende el ego del cuerpo físico, así en la muerte astral el mismo ego desecha el cuerpo astral que también se desintegra como se desintegró el cuerpo físico. Entonces lo que queda del ego que va saliendo de estos cuerpos que se van desintegrando es el que entra al Devachan. Si el ego se purificó completamente de todo deseo mundano y de toda pasión siniestra durante su vida terrena y dirigió sus energías por la línea de la inegoísta aspiración espiritual, quedará revestido del cuerpo mental como externa envoltura. Y el desechado cuerpo astral será un cadáver, como un tiempo lo fue el desechado cuerpo físico. Es decir, tenemos el cadáver del cuerpo físico, que es físico, y luego el cadáver del cuerpo astral, que es astral. Aún en el caso de un individuo que no haya sido tan virtuoso durante la vida física, se logrará casi el mismo resultado si las fuerzas de los siniestros deseos y pasiones se agotan durante la vida astral, que es como un purgatorio. Pero la inmensa mayoría de los humanos hacen tan solo débiles y fríos esfuerzos durante la vida terrena para reprimir y rechazar los nocivos impulsos de su naturaleza inferior y en consecuencia se condenan a una más prolongada estancia en el plano astral y también a la pérdida de una porción de su mente inferior. Bueno, esto es entonces lo que nos explica el libro de Leadbeater para entender con más detalle lo que el maestro está explicando respecto a por qué, o le estaba explicando a Sinet, por qué estas personas no pueden entrar al Devachan y cómo las personas, aunque tengan un poco de actos buenos, sí podrían entrar y esto es lo que está pasando. Eso es técnicamente lo que está pasando. Esto es muy interesante y viene sobre el mismo tema. Dice la primera clase que es el adepto y sus discípulos. Las entidades pertenecientes a esta clase no emplean como vehículo al cuerpo astral, sino el mental, constituido con materia de los cuatro subplanos inferiores del plano mental. Tiene este vehículo la ventaja de permitir el instantáneo traslado del plano mental al astral y del astral al mental, y está adecuado al uso en todo tiempo de los potentes y agudos sentidos mentales. Como quiera que la vista no percibe el cuerpo mental, el discípulo que actúa en el plano astral ha de aprender a revestirse de un velo de materia de este plano. Esto ya lo había yo estudiado, bueno, ya me lo habían comentado alguien, entonces tiene que ponerse un traje de mayor densidad para poder pasar del plano mental a un plano que es más denso. Y si algún habitante de ese plano pasara o se materializara en el plano físico, lo mismo, necesitaría entonces un revestimiento con la densidad atómica necesaria para poder manifestarse. Y lo mismo cuando algo se va a astralizar, pasa el efecto en sentido inverso. El maestro forma este velo transitorio la primera vez que ha de usarlo el discípulo. Le forma el velo, el traje, para que pueda moverse del mental al astral. Y le enseña la manera de formarlo hasta que sabe formarlo pronta y desembarazadamente, es decir, hasta que el discípulo aprende a hacer el traje. Dicho velo, aunque se reproduce con toda exactitud del aspecto externo de la configuración personal humana, no contiene nada de materia del cuerpo astral propio de la entidad, sino que es análogo a la materialización, como les había yo comentado, del cuerpo físico. La segunda clase es el psíquicamente desarrollado que no está bajo la guía de un maestro. El individuo puede o no estar desarrollado espiritualmente porque el desenvolvimiento psíquico no va necesariamente unido al progreso espiritual. Es simplemente una persona con facultades, que así nació. Las facultades psíquicas con las que nacen algunos individuos son el resultado de esfuerzos realizados en una encarnación anterior y que son recompensados en la siguiente, que pudieron ser de carácter nobilísimo o sumamente inegoísta, o por el contrario, pueden ser torpes o mal dirigidos y aún completamente indignos. Por lo tanto, podrá el psíquico ser perfectamente consciente al actuar fuera de su cuerpo físico, pero por falta de adiestramiento se expone a tremendos engaños respecto a lo que percibe, porque ahí hay mucha magia y mucho engaño.
Será capaz de actuar en todos los subplanos del astral, aunque generalmente se ve atraído a un subplano y rara vez transpone el límite de su influencia. El recuerdo de lo que ha percibido puede variar según el grado de desenvolvimiento por todas las etapas comprendidas entre la perfecta exactitud hasta la completa tergiversación o el completo olvido. Es decir, como es un freelance, no tiene realmente todo el detalle para saber qué se va a encontrar y va a tardar un poco en tener más claridad de lo que allí está percibiendo. Y luego viene el mago Nego y su discípulo. Les voy a dejar esto, le toman una foto para que ustedes ya puedan, más o menos viene aquí en toda una reseña también de lo que hace el mago una vez que entra en el astral. Bueno, ¿qué hacemos para no entrar ahí o para poder transitar hacia el Devachan con un ahorro de cosas buenas? Bueno, pues hay muchas formas de ver esto, pero podemos ver las virtudes cardinales que se enumeraron en el libro del Deuterocanónicos de la sabiduría de Salomón, que dice que son estos, dice honestidad, generosidad, lealtad, tolerancia, respeto, fortaleza, paciencia, amabilidad, justicia, compromiso, solidaridad, virtudes. Bueno, entonces, cuando la persona usa estas cosas, está haciendo el ahorro necesario para poder tener vía libre, para poder tener su debachán, de acuerdo a lo que el maestro estaba explicando. Continuamos con el libro de Giner Hadassah y aquí viene otra pregunta de Sinet. Las obscuraciones, y aquí vamos a explicar lo que es una obscuración. En contextos espirituales, especialmente budistas, se refieren a factores o emociones negativas que nublan o impiden la comprensión clara y la realización espiritual, funcionando como obstáculos que deben ser purificados para alcanzar la iluminación. Bueno, a eso se refieren las obscuraciones. Porque si leemos de corrido, suponemos que obscuraciones tienen que ver con oscuridad, pero en realidad es un concepto. Entonces, en los contextos espirituales, entonces, son los factores o emociones negativas que nos nublan y que impiden la comprensión clara y la realización espiritual, porque son emociones negativas que nos alteran la percepción. Son un tema actualmente envuelto en la oscuridad. Sobrevienen después de que el último hombre de una ronda determinada ha pasado al planeta siguiente. Pero yo desearía comprender cómo evolucionan las formas de la ronda inmediatamente superior. Ojo que está preguntando él, ¿eh? Cuando llegan las mónadas espirituales de la quinta ronda, ¿qué moradas de carne están dispuestas para ellas? O sea, ¿qué trajes para recibirles? Repasando la única carta vuestra en la que tratáis de las oscuraciones, encuentro que hemos trazado el paso del hombre desde una ronda hasta el estado nirvánico entre el globo Z y el A, o que sería más bien al revés. En la última ronda quedó A inactivo, pero al comenzar la nueva ronda recoge el nuevo influjo de la vida, recobra la vitalidad y engendra todos sus reinos desde el superior al inferior. Eso está preguntando Sinet, que es una pregunta pues, poco extraña porque en realidad está explicando. Y aquí viene la respuesta del maestro. Considerad los siguientes hechos y coordinadlos si es que le fuera a usted posible. Primero, las unidades individuales del género humano, aquí está hablando pues de nosotros, es decir, las mónadas que tenemos un espíritu individualizado, ellos le llaman las unidades individuales del género humano, permanecen en las transitorias esferas de los efectos. Permanecen en las transitorias esferas de los efectos. Aquí está hablando de cuando ya terminaron los transitorios momentos de las causas, es decir, en la vida encarnada. Entonces, estas unidades individuales del género humano, nuestra tríada superior, permanecen en las transitorias esferas de los efectos una vez que hemos muerto durante un periodo 100 veces más largo que en los globos. Entonces, en las esferas de los efectos, en el más allá, el periodo en el que estamos es 100 veces más largo que en los globos. Por eso un año de acá son 100 años de allá. O al revés, 100 años allá equivaldrían a un año de acá, de acuerdo a lo que está explicando el maestro. Segundo, los hombres de la quinta ronda no engendran hijos de la quinta ronda, sino de nuestra cuarta ronda. Esto no queda muy claro, pero se lo está explicando a Sinet porque Sinet estaba hablándole o preguntándole aquí en el entendido de los ejemplos que había puesto el maestro en una clase a la que no tenemos acceso. Pero por eso está preguntando aquí Sinet. Dice, cuando llegan las moradas espirituales de la quinta ronda, ¿qué moradas de carne están dispuestos para ellos? Es decir, ¿en qué van a encarnar? Cuando ya llegaron las moradas espirituales a la quinta. Entonces, ¿en qué van a encarnar?
Y aquí dice el maestro, los hombres de la quinta ronda no engendran o no engendrarán hijos de la quinta, sino de nuestra cuarta ronda. Bueno. Tercero, las obscuraciones que ya explicamos no son paralayas y duran en la proporción de 1 a 10, es decir, que suponiendo que un ciclo, como queráis llamar al periodo durante el cual las 7 razas raíces han de alcanzar su última aparición en el globo de aquella ronda, si dice, si es un ciclo que dure 10 millones de años, desde luego que dura mucho más, la oscuración no excederá de 1 millón de años. Entonces siempre está hablando de que la oscuración, todas las dificultades, lo que significa esto, va a durar siempre más en el más allá. Y la última parte de la respuesta dice, cuando de nuestro globo hayan salido los últimos hombres de la cuarta ronda y algunos, muy pocos, de la quinta, quedará dormido el globo y durante su periodo de descanso, los hombres de la quinta ronda reposarán en sus devachánicos y espirituales lugares, mucho más tiempo, de todos modos, que los ángeles de la cuarta ronda en los suyos, porque aquellos son mucho más perfectos. Repito, cuando de nuestro globo hayan salido los últimos hombres de la cuarta ronda y algunos muy pocos de la quinta, el globo quedará dormido y durante el periodo de su descanso de estas mónadas, los hombres de la quinta ronda reposarán en sus devachánicos y espirituales lugares. Es decir, los que hayan alcanzado entonces, una vez que se está muriendo todo lo anterior, estaremos, ojalá, en la parte devachánica, en nuestros espirituales lugares. Mucho más tiempo, de todos modos, que los ángeles de la cuarta ronda, en los suyos, porque aquellos son mucho más perfectos. Bueno, esta es la explicación que le está dando el maestro a Sinet. Análisis, vamos a analizar esto. El mundo de los efectos del que está hablando el maestro. Fragmentos de la carta 13 y análisis, y vamos a ver lo que se dice aquí. La fuerza de voluntad o energía universal, su alma animal, que tomó prestada del aliento de la mente universal, revertirá los Yan Chuans, que serían los arcángeles en la terminología cristiana. Bueno, vamos a ver lo que dice acá. Los mundos de los efectos no son locas o lugares, no son locas, son estados de conciencia. Son la sombra del mundo de las causas. Es decir, son la contraparte. Cada vez que producimos una figura, la figura, una vez expuesta a la luz, produce una sombra. Y la sombra está inevitablemente relacionada con la figura que hemos producido. Aquí lo que está haciendo el maestro es que esa sombra es la consecuencia de la causa. Por eso, el mundo de los efectos no son lugares físicos, son sombras del mundo de las causas, de las figuras que hemos creado, con lo que pensamos, con lo que decimos y con lo que hacemos. Sus almas, mundos al igual que los hombres, poseen sus 7 principios que se desarrollan y crecen simultáneamente con el cuerpo. Bueno, así el cuerpo del hombre está unido y permanece para siempre en el cuerpo de su planeta. Estamos unidos al planeta al que pertenecemos. Vamos a repetir todo esto en el número 3. Los mundos de los efectos no son lugares físicos, son sombras del mundo de las causas. Sus almas, mundos que al igual que los hombres poseen sus 7 principios. O sea, el mundo, el globo también tiene 7 principios. El sol tiene 7 principios. Nosotros tenemos 7 principios. Acuérdense de la naturaleza septenaria, de la cual también vamos a hablar más adelante. Poseen sus 7 principios que se desarrollan y crecen simultáneamente con el cuerpo. Así, el cuerpo del hombre está unido y permanece para siempre en el cuerpo de su planeta. Su principio vital individual, el jivatma, aquello que en fisiología se llama tendencias animales, retorna después de la muerte a su origen, que es Fohat. Su linga sarira quedará absorbido en el akasa. Su kama rupa se mezclará de nuevo con el sakti universal. Y la fuerza de voluntad o energía universal, su alma animal que tomó prestada del aliento de la mente universal, revertirá a los Diyan Chuans, a los arcángeles. Su 6.º principio, Buddhi, ya sea atraído o rechazado por la matriz del gran principio pasivo, debe permanecer en su propia esfera, sea como parte de la materia bruta o sea como una entidad individualizada para renacer en un mundo superior de causas. El séptimo le hará dejar el Devachan y seguir al nuevo ego a su lugar de renacimiento. Bueno, aquí viene todo muy comprimido, pero es una explicación más tardía que el maestro da en las cartas de los Mahatmas de Barker.
Aquí viene otro de los temas que ha dicho el maestro ahí, que tiene que ver con el tema del causa y efecto, que tiene que ver con el karma o ley de retribución. Bueno, ¿qué es eso desde las causas y los efectos que nos acaba de decir? Y cómo el efecto es la sombra de la causa y que es inevitable que se quede la sombra una vez que la causa ha desaparecido, queda su sombra y la sombra pues va a durar 10 veces más o 100 veces más, según bueno, todo lo que ya explicó el maestro. Bueno, ¿qué es eso de entonces de la ley de causa y efecto? Es el undécimo nidana o causa de existencia. En el encadenamiento de causas y efectos, en el budismo ortodoxo es el poder que gobierna todas las cosas, la resultante de la acción moral, el efecto moral de un acto sometido para el logro de algo que satisfaga un deseo personal. Hay karma de mérito y de demérito. El karma no castiga ni recompensa, es simplemente la ley única universal. Aquí voy a leer más rápido porque esto ya lo sabemos, es menos complejo que el otro. Infaliblemente y por decirlo así, ciegamente todas las demás leyes producidas de ciertos efectos a lo largo de los surcos de sus causaciones respectivas. Cuando el budismo enseña que el karma es aquel núcleo moral de todo ser, lo único que sobrevive a la muerte y continúa en la transmigración o reencarnación, quiere decir simplemente que después de cada personalidad no quedan más que las causas que está producido. Una vez que morimos todos, no quedan más que las causas que generamos cuando estábamos en vida. Es lo único, o sea, las sombras. Y esas pues tendrán que expiarse necesariamente. Causas que son imperecederas, esto es, que no pueden ser eliminadas del universo hasta que sean reemplazadas por sus verdaderos efectos y destruidas por ellos. Es decir, aquí viene la acción kármica de todo lo que hicimos. Por decirlo así, y tales causas, a no ser que sean compensadas con los efectos adecuados durante la vida de la persona que las produjo, seguirán al ego reencarnado y le alcanzarán en su reencarnación subsiguiente hasta quedar del todo restablecida la armonía entre los efectos y las causas. Una vez entonces que la persona pues, le haya devuelto la sombra que dejó ahí, cuando llega otra vez la persona, pues esa sombra le sigue. Ninguna personalidad, mero conjunto de átomos materiales y de peculiaridades instintivas y mentales, puede continuar naturalmente como tal en el mundo del espíritu puro. Solo aquello que es inmortal en su misma naturaleza y divino en su esencia, esto es el ego, puede existir para siempre. Bueno, todo esto ya lo sabíamos, tiene que ver con la retribución. Continuamos. Siguen las preguntas. Dice Sinet, desearía saber cómo evolucionan las formas de la ronda inmediata superior. La ronda inmediata superior. ¿Cómo evolucionan esas formas en la siguiente ronda inmediata superior? Bueno, y dice el maestro, amigo mío, al tratar de comprender esto me estáis preguntando puntos relativos a las supremas iniciaciones. Os daré un concepto general, es decir, ya saben ustedes que los maestros cuando están ya muy adelantados en relación a nosotros, en función del esfuerzo, del mérito y de la dedicación que hacen a su propio desarrollo, tienen muchas iniciaciones. Entonces, eso les da a ellos ese ascenso tan pronunciado que tienen en relación a nosotros. Entonces, cuando pregunta ¿y qué pasa cuando termina toda esta ronda? ¿Qué pasa con la que sigue? Bueno, dice, amigo mío, a tratar de comprender esto, me estáis preguntando puntos relativos a iniciaciones pues, muy elevadas. O sea, no le puedo dar a ustedes esa explicación. Os daré, sin embargo, un concepto general, pero ni me atrevo ni quiero entrar en pormenores, aunque lo haría si pudiese satisfaceros. ¿No colegís que es uno de los supremos misterios que no tienen superior? Algo que les da como tip es lo siguiente. ¿No colegís que esto que me está usted preguntando es uno de aquellos supremos misterios que no tienen nada por encima de él? ¿No tienen nada superior? Le está diciendo para que lo use por intuición y trate de contestarse a sí mismo si hay o no hay algo adicional a lo que él está preguntando, que tiene que ver entonces con cómo evolucionan las formas de la siguiente ronda una vez que llegamos al globo Z, es lo que estoy entendiendo aquí, que está preguntando él. Vuelve a preguntar, pero ¿ha de comenzar de nuevo desde el principio entre cada ronda y evolucionar en formas humanas del animal, animales del vegetal, etcétera? O sea, una vez que morimos y enfrentamos a estas sombras y las resolvemos a través de recibir lo mismo que hicimos nosotros en producción en su momento. Bueno, una vez que pasa todo esto, eh, lo que está preguntando es, cuando morimos y regresamos, ¿tenemos que empezar desde el principio, entre cada ronda, y evolucionar en formas humanas o animales? En caso afirmativo, ¿a qué ronda pertenecen los primeros hombres imperfectamente evolucionados? Supongo que a la quinta, pero la quinta ronda debería ser una raza más perfeccionada en todos los conceptos, ¿o no? Bueno, otra vez la pregunta compleja, a decirlo. Dices, desde luego que no, dice el maestro, puesto que no se destruye lo ya avanzado. Esto es entonces una máxima importante.
Todo lo avanzado no se destruye, como tampoco se destruyen las sombras de los actos que hemos realizado. Lo avanzado, lo entrenado, lo que hicimos en esta encarnación, nos espera en la siguiente para seguir avanzando, sino que permanece cristalizada, es decir, in status quo. Entonces, desde luego que no, pues, puesto que no se destruye lo avanzado, pero permanece cristalizado en status quo, listo para ser utilizado. En cada ronda va disminuyendo el número de animales porque ellos evolucionan y pasan a formas superiores. En la primera ronda fueron los animales los reyes de la creación. Durante la séptima ronda los hombres habrán llegado a ser dioses, la séptima, la última. Y los animales serán seres inteligentes, o sea, hombres. Inferid de ello las consecuencias, desde la segunda ronda. Y luego continúa porque es larga la respuesta. Voy a repetir esta parte porque es importante cómo el maestro va a contestarla. Desde luego que no, le dice en relación a lo que está preguntando, si una vez que morimos tenemos que regresar otra vez al principio. Dice, no, 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 no. Dice, puesto que no se destruye nunca lo avanzado, para bien y para mal, sino que permanece cristalizado, es decir, en status quo. Cada ronda va disminuyendo el número de animales porque evolucionan y pasan a formas superiores. En la primera ronda fueron los animales los reyes de la creación. Durante la séptima ronda, o sea, ya muy avanzado todo esto, los hombres habrán llegado a ser dioses a raíz de estar, obviamente, pasando de globo en globo. Y los animales eran seres inteligentes, o sea, ya se habrán convertido en hombres. Inferí de ello las consecuencias desde la segunda ronda. Y continuamos en la parte siguiente. A ver, aquí tengo una explicación un poco de anillos y rondas, términos empleados por los teósofos en la exposición de la cosmogonía oriental. Se usan para indicar los diversos ciclos evolucionarios en los reinos elementales, minerales, etcétera, por los cuales pasa la mónada, en algunos de los globos empleándose la palabra ronda, solo para denotar el paso cíclico de la mónada alrededor de toda la cadena de globos. La ronda es el paso por todos los globos. Eso tenemos que tenerlo muy claro. También se llaman anillos, pero en este caso se llaman rondas. Y, y los reinos en donde vamos evolucionando como mónadas, pues ya sabemos, son dos elementales, luego el mineral, en el reino vegetal, en el reino animal, en el humano, y finalmente ya seguiremos en el superhumano, etcétera. Bueno, esto es entonces lo que está contestando aquí en parte, y ahora vamos a analizar. Rondas, cadena planetaria. Esta se halla constituida por 7 globos. Es una ronda. Una ronda es como un camino largo, un algoritmo enorme. Esa es la ronda. Y ese algoritmo tiene 7 pedazos enormes también, que son 7 globos, mundos, planetas, dispuestos en forma de 2 arcos unidos por un extremo inferior y uno descendente. Sabemos entonces que venimos de lo alto y tenemos entonces los globos A, B y C, y cuando lleguemos a la parte más baja, volvemos otra vez a subir a los globos E, F y G, ya tenemos ahí entonces 6 planetas, y luego el planeta donde estamos ahora, que es el globo D, del cuarto planeta, planeta Tierra. Y venimos del globo C, que sabemos que es lo que ahora es la Luna, es el planeta en donde estábamos cuando seguíamos evolucionando. En el punto de unión de ambos arcos está entonces el D, que es el cuarto, esto ya lo sabemos, pero nada más para los que no tienen mucha noción de esto. Entonces, lo que se está preguntando acá respecto a las rondas es que la ronda va a ser la obligada migración que tiene el rayo de lo absoluto que se llama mónada y que somos nosotros porque todos tenemos una mónada y que descansa y duerme, viene desde Adi y Anupadaka, ya lo explicamos también, y que de Anupadaka baja a toda la parte en donde va a empezar toda esta ronda, y una vez que empieza la ronda siendo demasiado espiritual se va metiendo en materia, en carne, hasta llegar a la parte de más abajo, y que es donde estamos nosotros, y entonces viene toda una inercia descendente. La inercia descendente, ¿se acuerdan el dibujo que vimos la clase pasada? Entonces va a llegar un punto en donde se acabó el descenso y ahora hay que empezar a ascender. Y nosotros estamos justo cuando estamos empezando a ascender, pero traemos toda la inercia de ir para abajo. Entonces nos está costando trabajo empezar a crecer porque veníamos obviamente en la inercia descendente de A, B y C. Entonces luego sigue el globo D, que es donde estamos, y luego finalmente ya los globos ascendentes, que es E, F y G. Sabemos que E está vinculado con C, F con B y G con A, porque pues, los que recuerden cómo están los dibujos que se hicieron con los alumnos de la señora Blavatsky. Los 7 globos de la cadena constituyen en conjunto un agregado o cuerpo planetario que se desintegra y se forma de nuevo 7 veces en el curso de la vida planetaria.
Los 7 globos, planetas de la cadena, de esa cadena, constituyen en conjunto un agregado o cuerpo planetario que se desintegra. O sea, todos en conjunto van a ser un agregado o cuerpo planetario que se desintegra y se vuelve a formar de nuevo 7 veces en el curso de la vida planetaria. Esta cadena tiene pues 7 encarnaciones, por decirlo así, la cadena, y los resultados de cada una se transmiten a la subsiguiente. Estas 7 encarnaciones o manvántaras o periodos de manifestación constituyen la evolución del planeta, el reinado de un logos planetario, y cada una de ellas se subdivide en 7 periodos. Una oleada de vida procedente del referido logos da una vuelta completa por la cadena, y 7 de estas grandes oleadas de vida denominadas rondas completan un manvántara. En cada una de estas rondas o vueltas en torno a la serie de mundos que forman la cadena planetaria, van desenvolviéndose las mónadas o individualidades humanas, y este desenvolvimiento se verifica por medio de oleadas sucesivas que corresponden a los diversos globos de la cadena, siendo de advertir que así como el esquema completo de la naturaleza a la que pertenecemos se desenvuelve por medio de dicha serie de rondas alrededor de todos los mundos, también el desenvolvimiento de la humanidad en cada uno de los mundos se verifica a través de una serie de razas desarrolladas por turno dentro de los límites de cada mundo. Bueno, eso lo podemos entender más fácil porque ya lo explicamos un poco la sesión pasada a través del dibujo que hizo Subarró y que el maestro KH también corrigió para que pudiéramos entender que aunque es un círculo grande y tiene varios gajos, y estamos ahora en el cuarto gajo, en realidad en ese cuarto gajo, si lo ampliamos, ¿se acuerdan que lo vimos? Ahí además todo tiene la naturaleza septenaria. Todo se va dividiendo en 7, en 7, en 7 y en 7, como las notas musicales, como todo. Ya lo veremos con más detalle esto para explicarlo con más cuidado. Además, cada ronda está especialmente destinada a la preponderancia de uno de los 7 principios humanos, en el orden regular de su gradación ascendente. Eso ya está en budismo esotérico. El aliento del logos planetario despierta la vida sucesivamente. El aliento del logos planetario despierta la vida sucesivamente en cada uno de los 7 globos o mundos, empezando por el globo A. Entonces, el aliento del logos produce el primer manvantara en el globo A, el cual hace surgir a la existencia una tras otra las innumerables formas que en su totalidad constituyen un mundo. De ahí vienen, de este aliento. Una vez llevada la evolución hasta cierto punto en el globo A, la oleada de vida pasa al globo B. Una vez terminado todo lo que hay que hacer en el globo A, en el planeta A, ahora nos pasamos al globo o planeta B. Y entonces el globo A se sume lentamente en un apacible sueño. Y de esta suerte va pasando la oleada de un globo a otro hasta haber recorrido todo el círculo en el globo G. Acuérdense, es ABC, D abajo, E, F, G, el último globo. Bueno, durante este recorrido, entonces el globo que va quedando atrás se sume en un sueño, aunque ya nos dijo, bueno, ya vimos en la otra parte que en realidad queda moribundo el planeta y finalmente queda muerto. Sobreviene entonces un periodo de reposo que se llama paralaya, durante el cual cesa toda actividad evolutiva exterior. Mientras esto está en paralaya, todo queda entonces en caos, le llaman ellos. En caos, es decir, no hay reglas para moverse y está todo comprimido, está suspendido. Y en esta parte suspendida que se llama pralaya, cesa toda actividad evolutiva externa. Lo externo está dormido. Al fin de este periodo de reposo, que es como nos pasa a nosotros con el sueño y con el cuerpo entonces, mientras estamos durmiendo, pues está la actividad, obviamente la actividad fisiológica existe, pero es simplemente un ejemplo. Al fin de este periodo de reposo empieza una nueva evolución exterior, principiando la segunda ronda por el globo A, como antes, pero en un grado más elevado de desarrollo evolutivo. Este proceso se repite 6 veces, más la primera son 7, pero en la séptima ronda, o sea, la última del Manvantara, ocurrirá un cambio, pues el globo A, habiendo completado ya su séptimo periodo de vida, se desintegra de un modo gradual y sobreviene el estado de centro laya imperecedero. Y al despuntar la aurora del siguiente Manvantara, se desenvuelve de dicho globo un nuevo globo A. O sea, aparece otro globo A, como un cuerpo reciente, porque el otro se desintegró, en el cual pasan a residir los principios del anterior planeta A, los principios que estaban dormidos,
vuelven a ese planeta que ha sido renovado. Así, durante un manvántara, cada globo tiene 7 periodos de actividad, cada planeta. 7 periodos de actividad, viniendo a ser cada uno de ellos a su vez el campo en donde evoluciona la vida. Vamos a repetir esto otra vez para verlo con calma, toda la parte en azul. Dice, sobreviene entonces un periodo de reposo o paralaya durante el cual cesa toda la actividad evolutiva. Bueno, exterior, todo lo externo está dormido, está en pausa. Al fin de este periodo de reposo, de este paralaya, del que no se dice mucho en esta respuesta, pero es un periodo largo, empieza de nuevo la evolución exterior. Ahora vuelve otra vez la expansión, principiando la segunda ronda por el globo A, por el mismo globo A, como antes, pero en un grado más elevado de desarrollo evolutivo. Después de haber dormido, hay evolución y entonces regresa todo a este globo A que ha sido entonces ya remasterizado. Este proceso se repite 6 veces, o sea, para que sean 7 en total. Pero en la séptima ronda, o sea, la última del Manvantara de este globo A, ocurrirá un cambio, pues el globo A, habiendo completado ya su séptimo periodo de vida, se va a desintegrar de un modo gradual y sobreviene el estado de centrolaya imperecedero. Y al despuntar la aurora del siguiente Manvantara, se desenvuelve de dicho globo un nuevo globo que viene de este centrolaya, que también lo vamos a explicar un poco más adelante, como un cuerpo reciente, en el cual pasarán a residir los principios del anterior planeta A. Así, durante un Manvantara, cada globo tiene 7 periodos de actividad. Durante cada Manvantara, cada planeta tiene 7 periodos de actividad y 7 de descanso, viniendo a ser cada uno de ellos, a su vez, el campo donde donde evolucionará la vida. Si consideramos ahora el globo aislado, veremos que durante cada periodo de actividad evolucionan en él 7 razas. Ahora, ¿qué pasa en el globo? Ya vimos qué pasa con el globo, que luego se desintegra y se vuelve a formar, siempre en base a la naturaleza septenaria. Entonces, en este caso, ¿qué pasa? Pues ahora ya en el globo. Ya vimos cómo trabaja el globo, pero ¿qué está pasando ahí? Veremos que durante cada periodo de actividad evolucionan en él 7 razas raíz o madres de una humanidad, al tiempo que 6 reinos no humanos, 3 elementales, el mineral, vegetal y el animal. Vamos a analizar, esta es una teósofa, se llama Gertrudes Van Pelt, y ella escribió un artículo, es muy reciente, y ella está muy reconocida y tiene muchos libros en Amazon, la pueden buscar a ella. Y uno de sus libros que habla de esto de una manera más moderna, eh, es el que vamos a ver ahora. Se llama, la traducción es Vida primitiva en el planeta Tierra. Y luego viene Rounds and Races, que es lo que estamos tratando de explicar. Nuestro divino paren- eh, del Padre, Parentage and Destiny. Es como paternidad, nuestra paternidad divina y nuestro destino. Y aquí viene la Gertrudis W. Pelt, MD, una médica. Y está en una serie que se llama Theosophical Manuals Series. Lo pueden buscar también. Y vean lo que dice entonces ella, porque con una visión un poco más moderna, para explicar lo mismo que está explicando el maestro hace 150 años. Dice, se ha dicho que todas las oleadas de vida provenientes de la Luna, ya vimos que la Luna era el planeta de donde venimos nosotros, ya por supuesto moribundo, dan 7 vueltas al 7 de la cadena terrestre. Se ha dicho que todas las oleadas de vida provenientes de la Luna dan 7 vueltas a los 7 de la cadena terrestre. Pero estos viajes abarcan en el tiempo lo que para nosotros nos parecerían muchas eternidades, es decir, son cantidades enormes de tiempo. Al estudiar esta filosofía, uno queda profundamente impresionado por la minuciosidad y exactitud del funcionamiento de la naturaleza. Pues sí, queda uno impresionado por cómo la naturaleza es tan minuciosa y exacta. Todo se repite hasta que no hay posibilidad de error. Sin embargo, cada repetición, como se ha dicho, implica una ligera diferencia con respecto a la anterior. Es decir, hay nuevas condiciones y nuevas oportunidades. Es decir, hay evolución. El periodo de vida en cualquier globo es enorme, en todos los globos. Y entre dos globos, cualesquiera, hay también un periodo de descanso que también es enorme, el pralaya. Es evidente, por lo tanto, que hemos vivido en todos estos globos en el pasado. Como teósofos tenemos que entender que ya recorrimos, no nomás nosotros, todos los que estamos acá somos viajeros de muy largo plazo. Entonces, hemos estado ya en esos globos en el pasado y que lo haremos de nuevo y que en cada uno de ellos la obra de la creación del hombre avanza lentamente. Luego dice esta Gertrudes.
Hay 7 grandes razas raíz en cada globo de cada ronda. En cada globo de cada ronda hay 7 razas raíz, con una vida media de unos 9 millones de años. Cada raza raíz tiene 7 subrazas, otra vez lo septenario. Cada subraza tiene 7 razas familiares, cada una de las cuales se ramifica en naciones, tribus, etc. Nos encontramos ahora en la cuarta ronda, como ya lo sabemos, en el globo D, en la cuarta subraza de la quinta raza raíz. Y por lo tanto hemos iniciado el arco ascendente hacia la espiritualidad en esta ronda. A mitad de la vida de este planeta, es decir, a mediados de la cuarta raza raíz de esta ronda, el planeta Tierra, se cerró la puerta para la entrada a la etapa humana, con la excepción que se mencionará más adelante en el capítulo 7, porque es un libro. Entonces, y en el capítulo 7 va a explicar por qué se cerró la puerta con una excepción. Repito, a mitad de la vida de este planeta, del planeta Tierra, es decir, a mediados de la cuarta raza raíz de esta ronda, se cerró la puerta para la entrada a la etapa humana con una excepción que se mencionará más adelante en el capítulo 7. Por lo tanto, la familia humana está casi completa para este Manvantara o ciclo de evolución. Bueno, esto dice, como verán, es más entendible la prosa, fluye mejor, etcétera. Bueno, pero por supuesto, ya pasaron muchos años y hay como teósofos que se han desarrollado mucho y han podido explicar esto con una prosa pues, más de esta época. A lo largo de estos cambios debe recordarse que es la chispa divina de origen divino la que se reviste con los ropajes minerales, vegetales o de cualquier otra índole. Esto hay que recordarlo. A lo largo de todos los cambios que vamos a ver en las rondas y en los ciclos, entonces debemos recordar que hay ropajes materiales, o sea que la mónada se va a poner en una camisa mineral, en una camisa vegetal, en una camisa animal y luego la humana. Mediante esta estrecha asociación aprende a utilizar vehículos cada vez más complejos, porque primero son piedras y luego ya empezamos a hacer seres vivos, etcétera. Y mientras no tenemos cuerpo, tenemos transmigraciones, que es este desarrollo a través de estos vehículos, y cuando ya tenemos un cuerpo, ahora ya se habla de reencarnaciones, pero es lo mismo. La transmigración entonces es otra vez el regreso al mundo fenomenal con los avances obtenidos en el mundo previo. Y esta adaptación constante nunca cesa. Nada permanece en status quo durante 2 segundos consecutivos en ningún lugar del universo. Todo se mueve y se mueve y se mueve. Resistir el impulso hacia adelante significa retroceder. O sea, quedarse parado, quedarse tibio, es retroceder. Y 2 factores siempre están presentes en la mutación incesante, verdadera para siempre, de lo más bajo a lo más alto. Siempre hay un impulso interior y una fuerza inteligente externa que guía y dirige el desarrollo. Eso lo puse en rojo. Siempre mientras nos movemos, todo se mueve. Bueno, hay un impulso interno en cada individualidad y una fuerza inteligente externa que nos guía y nos dirige al desarrollo, a menos que decidamos no seguir esa corazonada. La entidad más insignificante es una vida revestida de materia, y la materia misma no es más que el otro polo del espíritu, que alberga vidas menos evolucionadas. Vivimos en un universo espiritual, guiado a través de infinitos reinos, por una serie infinita de inteligencias inferiores y superiores. En el peldaño superior de la escalera de este globo, esto es una parte muy bonita que ella explica, en el peldaño superior de la escalera de este globo se encuentra un ser maravilloso sentado en el umbral de la luz, a la que no entrará mientras alguno de sus hijos de la tierra se extravíe. Se le conoce como el vigilante silencioso, aunque en realidad no tiene nombre. La tierra ya no puede enseñarle, pero desde el puesto que él mismo ha elegido, guía a los grandes que están por debajo de él, quienes descienden en una escala ininterrumpida, a través de divinidades menores, gobernantes, maestros, dinastías divinas, hasta nuestra humanidad semidespierta. La armonía absoluta a lo largo de las innumerables jerarquías de la naturaleza debe existir inevitablemente, y nuestro trabajo como humanos es encontrar y llenar a la perfección nuestro lugar en este universo del que somos una parte intrínseca. Bueno, así explica esta mujer Gertrudis. En cuanto a los diferentes grados de encarnaciones en el huésped humano, mencionados en la estancia citada del capítulo 5, quienes recibieron apenas una chispa constituyen nuestra humanidad promedio. Quienes no estaban preparados, quienes no habían evolucionado hasta este punto deseado, permanecieron sin mente. Esto ya es capítulo 7 para poder contestar lo que ella dijo que iba a contestar en el capítulo 7. De esta última omisión surgió una historia horrible. Esta es la explicación que ella dijo que iba a explicar en el 7. Esto es su capítulo 7, todo está en inglés, esto está traducido. De esta última omisión surgió una historia horrible.
Durante los largos periodos de transición, cuando los humanos y los animales se separaban en dos sexos, antes de que se hubiera establecido una clara separación entre ellos, los hombres sin mente se cruzaron, es decir, tuvieron sexo con las bestias y dieron origen a los ancestros de razas simias. Se les describe como monstruos retorcidos y peludos, una raza muda, para que no se diga la vergüenza. Estas son las excepciones mencionadas previamente en el capítulo 6 que interesarían a la familia humana de algún modo después del crítico punto medio de esta cuarta ronda. Siendo parcialmente humanos, es posible que algunos se vuelvan a completamente humanos en la séptima raza raíz de este globo D, pero la mayoría debe esperar a la quinta ronda. Los hijos de la mente, al ver el terrible error y sintiéndose responsables, se encarnaron entonces en aquellos sin mente. Desafortunadamente, el problema no terminó aquí. En ciertas clases, las tendencias animales se intensificaron. La tercera raza raíz se fusionó con la cuarta y estas, mientras las formas aún eran móviles, repitieron el pecado de los inconsistentes. Esta vez con plena responsabilidad, porque ya tenían mente. Como resultado de su crimen, tenemos a la raza de los antropoides. Entonces los hijos de la sabiduría establecieron la esterilidad entre los dos reinos. Pero hubo quienes entre la hueste humana se completaron en la encarnación con los manasaputras y se convirtieron en los líderes e instructores de la humanidad de la tercera raza. No hay palabras que puedan describir adecuadamente la transformación que tuvo lugar en la vida humana después de esto. Invitación para todos, bajen el libro de Gertrudis, léanlo o cómprenlo. No sé si esté traducido al castellano, pero si está traducido, bueno, va a ser mucho más fácil leerlo. Pero ahí viene muchas cosas que nosotros ya sabemos y hemos leído en las logias, pero que aquí vienen de alguna manera muy bien sintetizadas y muy bien explicadas. Bueno, todo esto es más de lo mismo. Lo voy a dejar aquí para que ustedes puedan o tomarle una foto o verlo o leerlo por su cuenta, pero se está hablando entonces de más de lo que el maestro estaba explicando, simplemente porque era un extra adicional para explicar el tema de las rondas y los globos. Continuamos. Bueno, desde la segunda ronda prosigue la evolución en muy diferente plano. Todo está ya en evolución y no ha de hacer más que ir recorriendo su ciclo cíclico itinerario. Únicamente en la primera ronda, el hombre se convierte en un ser humano en el globo B. Esto es muy interesante. Vamos a verlo porque el maestro lo dice por primera vez y luego cuesta mucho trabajo encontrarlo. Únicamente en la primera ronda, y esto aquí aparecen, bueno, aquí aparece lo que viene en la parte anterior de la pregunta, pero bueno, dice, únicamente en la primera ronda el hombre se convierte en un ser humano en el globo B, no en el A. En un mineral, un vegetal, un animal en el globo C. El método cambia por completo desde la segunda ronda, pero me habéis enseñado prudencia y nada más diré antes de que llegue la hora de decirlo, pues no he de quebrantar mi promesa. Bueno, aquí el maestro revela un poquitín de lo que está preguntando Sinet. Y en esto dice que el hombre se convierte en ser humano en el globo B, en un mineral y un vegetal y un animal en el globo C. El método cambia completo desde la segunda ronda. Aquí nos deja solamente eso, que tenemos que analizarlo con mucho detalle para poder desdoblarlo y tratar de comprender qué es lo que hay allí sin alterar el conocimiento permitido para nosotros que es ese. Pregunta, ¿han aparecido ya en la Tierra algunos hombres de la quinta raza? Pregunta, sí. ¿Cómo se les distingue de los hombres de la cuarta ronda que están en la séptima encarnación terrestre? Pregunta Sinet. Y contesta el maestro, los videntes y clarividentes congénitos del tipo de Kingsford o de Maitland, ¿se acuerdan? En la Logia de Londres, los adeptos de cualquier país son estos que están muy adelantados y los genios del arte, de la política, de la reforma religiosa. Sin embargo, no hay mucha diferencia física. Es todavía muy pronto, ya aparecerán más tarde. Son muy pocos, pero no tienen ninguna diferencia física. La diferencia es que tienen mucho liderazgo y muchas capacidades. Y son los adeptos que hay en cualquier país, los genios del arte, de la política, de la reforma religiosa. Son personas superiores al resto común de las personas que estamos encarnadas. Es lo que contesta entonces el maestro aquí. Quería darles lo de lo septenario que está acá. Vamos a revisarlo un poquito antes de terminar. Y aquí vienen algunas cosas importantes. Bueno, lo septenario es la base del orden de la naturaleza para nuestro universo, como ya hemos visto en la clase de hoy. Así hay 7 globos que constituyen una cadena planetaria, 7 principios que integran al hombre, 7 razas, 7 sentidos, de los cuales no han aparecido todavía más que 5, 4, perdón, 4, los 5, los 2, perdón, 5, los 5
sentidos en donde estamos, pero faltan dos más. Cuando estén esos dos más, volveremos a ser siete. Siete logoi. Y aquí viene una explicación en función de lo que el maestro va explicando, porque ya vimos algunas cosas relacionadas con estos temas. El logos es la expresión objetiva del absoluto subjetivo. El logos es la expresión objetiva, mambantárica, del absoluto subjetivo, parayálico y abstracto. Vamos a leerlo con calma. Entonces, el logos es cómo se expresa el absoluto subjetivo. Es en su expresión objetiva, eso es el logos. O la palabra que surge del silencio. La palabra que surge del silencio es lo mismo, es el logos. Por eso el logos es el verbo en todas las religiones. Entonces, el logos es la expresión objetiva de lo absoluto que es subjetivo y abstracto. En teosofía, los siete logos, porque son siete, se refieren a los principios cósmicos, a menudo interpretados como los siete rayos o inteligencias divinas que emanan de la fuente divina y dan forma al universo manifestado y a la humanidad. El término logos en sí mismo significa inteligencia creativa divina y en el concepto de siete logos representan los principios o fuerzas fundamentales que incluyen al logo solar, los logos planetarios que rigen la evolución cósmica y el desarrollo individual. Luego hay siete centros Laya, de los cuales también ya hablamos un poco en la clase. Dice los múltiples aspectos de los centros Laya por Merlin O'Day, otra vez una teósofa. El Atman, dice esta señora, en un libro también de la Sociedad Teosófica, dice, el Atman es para cada conciencia individualizada su centro laya. El Atma es para cada conciencia individualizada, o sea, cada individualidad, nuestro propio centro laya o puerta de entrada a la manifestación cósmica. En este caso, entonces, el centro laya es nuestra puerta de entrada a la manifestación cósmica. Es nuestro ser precisamente porque es el vehículo que nos conecta con la jerarquía cósmica. A través de ese centro laya átmico fluyen las fuerzas divinas de lo alto que al desplegarse en los planos inferiores se originan y se convierten en siete principios. En la literatura teosófica, el centro laya se ha definido como un punto neutro de materia indiferenciada. El principio átmico, el punto de transición entre planos, el estado de reposo de la materia y el semillero desde donde comienza la manifestación. ¿Cómo pueden conciliarse estos diferentes aspectos? Para responder esta pregunta exploraremos algunos conceptos sobre el Atman, el Atma, y la evolución y el estado de reposo de la materia, evolución y reposo, Pralaya y Manvantara, para ver cómo los centros estratificados los vinculan. Todo ser en evolución en el universo está compuesto de muchos elementos o principios diferentes. Los siete principios fundamentales son el espíritu, Atman, el alma, la mente, el deseo, la fuerza vital, la sustancia astral y física, siempre sumando siete. Comenzando por el más espiritual, la evolución es el desarrollo de estos siete principios desde el núcleo espiritual más profundo de una entidad y su Atman, su espíritu individualizado. En esencia, los siete logos representan una jerarquía cósmica de poderes divinos que no solo crean y sostienen al universo, sino que también influyen y guían el camino evolutivo de cada individualidad, constituido o concentrada en él. Esta es una muy buena síntesis acerca de entonces de lo que son los centros Laya y cuál es el nuestro. Luego, el carácter séptuple de nuestro cosmos lo vemos reproducido en todas sus divisiones en su orden descendente. El número 7 es el número de la naturaleza considerada desde el punto de vista de la evolución. Y basta fijarnos un poco para verlo siempre repetido, no solo en los libros que ocupa la ciencia oculta en sus múltiples fases, sino también en las mismas obras de la ciencia occidental. Esta reconoce siete colores, siete sonidos, siete notas musicales. Kelly, el gran descubridor americano de la fuerza que él llama interetérea, sin haberse jamás ocupado del ocultismo, porque es un científico, divide a su éter en siete gradaciones. Otra vez siete. William Crookes descubre en Europa el cuarto estado de la materia que llaman radiante, además del físico estado de gaseosa, además del cual existen otros tres para dar siempre siete, y esto es enormemente largo, pero esta es una síntesis que traté de hacer para ustedes para entenderlo. Vamos a continuar después con las preguntas y de ahí nos vamos a ir hasta el apéndice. En los apéndices son muy interesantes porque continuamente el maestro, para poder explicar bien estas preguntas, lo que hace él es generar apéndices, que también los vamos a dar con mucho tacto y mucho cuidado.
Cerramos la clase entonces con una invocación de cierre. Gracias, gracias. Oh tú que sustentas el universo, de quien todo procede y a quien todo regresa. Gracias por develar este rostro del sol verdadero antes oculto por un jarrón de luz dorada. Gracias porque nos has permitido ver un fragmento de la verdad y así cumplir con parte de nuestro deber en el viaje a tu recinto sagrado. Bueno, voy a dejar de compartir para que ver las reacciones a este libro que es bastante complejo. Y bueno, hay que hacer más invocaciones para que tengamos más ayuda para entender lo que dice acá, porque sí, como decía Emilio, a veces nos cruzan los cables. Cuando empezamos a ver esto, cuesta un poco de trabajo mantener un poco el orden. Y vamos a ver, Pati Chávez, Pati. Hola Enrique, muy buenas tardes a todos. Una pregunta, Enrique. Mencionaba sobre lo que sería el paso de cada ronda. Mi pregunta es realmente por cada espíritu. Van pasando por, obviamente, oleadas, ¿no? Sí, Pero estas oleadas es una mezcla de lo que sería como la escuela, ¿no? De primaria, kinder, primaria, secundaria, licenciatura y posgrado, ¿no? ¿Vamos se puede decir, revueltos no, o se no, van no, a ver, lo que entiendo si quieres segmentando? con esta primera pregunta es, hay un promedio, todas las monadas hacen sus esfuerzos evolutivos y cuando tienen la suficiente preparación pasan al siguiente periodo, al periodo evolutivo dentro del propio globo, porque en el globo van a pasar montones de cosas. Acuérdate que hay números arábigos, hay números romanos, o sea, hay una serie de cosas que en realidad son millones y millones de años las cosas que pasan ahí, siempre divididas en múltiplos de 7. Las más grandes, las más como grandes a nuestro nivel pues, son las razas, ya vistos como humanos. Hice por ahí un tema de cómo también evolucionan los minerales. Si quieren, luego se los busco, pero como estaba muy cargando, ya se estaba cargando mucho la presentación, decidí no ponerla, pero eso serviría muy bien para contestar lo que estás preguntando. Entonces aparece una piedra porosa, informe, que es cuando llega la mónada, y a través de mucho tiempo esto se va perfeccionando por el impulso que tiene la mónada para mejorarla y al final se termina en un cuarzo. Antes del cuarzo van pasando pues millones de años en donde en cada situación esto se va modificando gracias a este impulso inherente. Y lo mismo pasa con los vegetales, desde la hierba hasta lo que serían las flores más sofisticadas o los árboles más bellos, también pasa con los animales, también pasa con los humanos y en general con todo. Es decir, el proceso de evolución, pero entonces cuando hay varios, ya pasamos del jardín de niños a la escuela primaria. Pero no todos pasan. Se supone que algunos no pasan porque no están suficientes, no están listos, porque no aprovecharon las condiciones, por lo que fuere, pero no están listos. Y sí hay oleadas, y las oleadas conforme avanzan, se abre la puerta para el reino anterior, para que de ese reino también pasen las mónadas, que ya vivieron esa experiencia y así sucesivamente. Y eso se hace en los globos, porque aquí la pregunta es, ¿y dónde pasa todo eso? Pues en los planetas. ¿Y cuántos planetas son? Pues son 7 planetas. ¿Y cuál es el nuestro, la Tierra? Pues el que está en medio, apenas recién, estamos hasta abajo, pero pues nomás hay que ver alrededor cómo estamos. Entonces, estamos hasta abajo. ¿De dónde venimos? Del globo A y B, y ahí el maestro ha revelado poco. Pero de lo poco podemos sacar nosotros nuestras propias conclusiones. A partir de cómo éramos humanos y empezamos otra vez como minerales, terminamos como animales, se abre la puerta, empezamos ya como humanos y en estos humanos estamos viviendo ya en las razas humanas que han tenido su declive, su inicio, etcétera, y todo bajo una naturaleza septenaria que tampoco está completamente revelada para nosotros, pero si entendemos que esta es una especie de matriz que aplica a todo el cosmos, pues podríamos dividir cada civilización en 7 también. Yo no recuerdo mucho porque mi papá era historiador, pero él cuando hablaba mucho de Toynbee, que lo admiraba mucho, de alguna manera creo que él de alguna manera ponía también estas subdivisiones, si no así exactamente algo muy parecido, había que revisarlo, que es el historiador más sofisticado hasta donde sé que ha existido, por lo menos en esta raza en donde estamos todos nosotros. ¿Y qué otra pregunta tenías, Pati? Perdón. Era lo que sería la parte de la evolución. Haga de cuenta que mi duda más que nada es cómo vamos evolucionando, porque cada raza ha tenido un cierto sentido, ¿no?
En Ah, este sí, caso, nosotros tenemos un cinco sentidos actualmente como quinta raza. En el claro. sexto parece ser que es la intuición, ¿no? O la clarividencia, no sé, El pero sexto, cada hasta raza va donde a tener sé, es la algo. clarividencia. Y luego están los órganos dormidos que le van a dar posibilidad a esto, que es la pituitaria, un trozo de la pituitaria que ya está en funciones, pero la parte que está asociada a la clarividencia no, y la pineal, que son las que se van a activar en la siguiente raza, como cuando lleguemos a a la sexta. Y en la séptima ya serían, bueno, ya, si quieres, la pregunta llegaba hasta la sexta, pero eso viene ya en toda la literatura teosófica, entonces, y tiene que ver con lo que estamos viendo ahorita. Muchas gracias, Enrique, que No, tenga gracias a bonita. ti. Luz Marina. Hola Enrique, buenos días. Qué ¿Cómo maravilloso estás? todo lo que nos traes, sí, complejo. Ay, tal vez alguna vez podamos abrir un espacio para ver esto de los globos y las rondas y demás bien detalladito. Pero bueno, Sí, voy a hacer eh, esquemas para que se entienda mejor. claro, Es me complejo. pareció entenderte que tú dijiste por allí en alguna parte, o no sé si te oí mal o te entendí mal, que en algún momento dijiste que la luna correspondía al globo C de la cadena terrestre. Bueno, para los humanos, a eso me refería. No sé si dije Pero, la... pero mira que yo tengo otra información, mira. Entiendo que son 7 cadenas planetarias. Sí, La Luna es la tercera cadena planetaria y la Tierra es la cuarta sí, cadena planetaria. Y cada cadena planetaria tiene sus globos de la A a la G de manera sí, 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 independiente sí, sí. porque ya empieza en otro proceso. Ujú. Entiendo que en la cadena, en el glosario teosófico, aquí aclara un poquito, si quieres, lo puedo leer un poquito. Sí, claro. Mira, es que Bueno, te voy a decir por qué me hice bolas. En la ajá, clase anterior, déjame compartir. ok. En la anterior puse, ¿te acuerdas? No sé si estuviste en la clase. Ay, no pude Puse, estar, estaba viajando. puse el esquema donde aparece la forma como están vinculados. Aquí está. Mira, déjame ampliarlo. Ujú, Entonces aquí aparecen lo que dices tú, las cadenas, ujú, y empieza entonces cómo pasa de nuestra Tierra y nuestra Luna, y cómo se ujú. van brincando. Entonces, bueno, ahí tienes razón si lo dije mal, es que, pero estaba yo en este esquema. Y luego Pero, había pero, un pero autor en está otro esquema. bien, porque yo lo que Sí, entiendo es que cuando ya la, la, digamos, los humanos que estaban los que estaban listos para ya casi salir de la etapa humana, que luego son los pitris lunares, ya los están padres listos porque terminaron la fase humana en la luna, en la luna, ellos ya entran a otra, me imagino que entrarían a la cadena de la Tierra en una etapa más avanzada, pero Ujú. entiendo que sí, a medida que el globo A de la Tierra, de la Luna, se va desvaneciendo, lo pasa al globo a la Tierra y así, pero eso es paulatino, ¿no? Eso es todo un Sí, proceso. sí, y Y hasta que estaba yo, ahorita bueno, lo que estamos hay es acá. la última parte densa. Entonces son 7 cadenas Sí, y, pero son 7 cadenas porque en cada cadena planetaria hay una fase evolutiva. Me imagino sí, yo que en la primera cadena se desarrollará el mineral, pero pues igual traerá el proceso evolutivo de otras cadenas anteriores porque eso se traslapa. Pero para nosotros en la segunda cadena la vegetal, en la tercera cadena en la tercera o sí, en la tercera cadena que sería la lunar, porque dice acá en el glosario teosófico, cadena lunar es el tercer grado o periodo evolucionario, la cadena que precedió a la terrestre. Y ujú. luego en la cadena terrestre es el cuarto gran periodo evolucionario, la cadena que siguió a la lunar. O sea, la evolución hasta donde llegó la luna entrega la nueva cadena que es la terrestre y aquí ya como es el cuarto periodo en esta cadena se va a generar la humanidad, que solamente se vuelve corpóreo en el cuarto globo, porque en la cuarta ronda, porque en la primera ronda actualizó lo mineral, acabaste de leer, ¿verdad? En la Sí, segunda actualiza lo vegetal. En la tercera actualiza lo animal, pero que ya vivió en otras cadenas anteriores. Y en la cuarta ya, que es la cuarta cadena, ya se concreta el proyecto y ya se forma lo humano a través de las 7 razas, porque en esta cuarta cadena se generó la raza, la primera, la segunda, la tercera, y en esta cuarta cadena se tienen que generar
a través de en el cuarto globo, en la cuarta ronda del cuarto globo, se está generando la cuarta raza, la quinta raza, ¿no? Sí, O sí, sea, en el globo cuarto es donde realmente se desarrolla ya el ser humano con cuerpo y demás, ¿entendí, verdad? sí, 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 sí. Sí. Ujú, Ok, sí, ok. Sí, es que me eso estaba lo como, expliqué como la clase pasada, imaginando yo pero acá. ahora se me... O sea, en otras palabras, voy a decir algo, Enrique. En otras palabras, podríamos decir que en la cadena lunar, nosotros, esta humanidad, hizo la evolución completa de lo animal, que sería el tercer periodo. Y en otra cadena anterior hicimos lo vegetal y en la anterior lo mineral. Pero en esta, al entrar en la cuarta, se actualizó en la primera ronda lo mineral, segunda ronda lo vegetal, tercera ronda lo... Y en la cuarta ya viene a consolidarse el ser humano. Sí, yo lo veía exactamente igual que tú hasta que leí esto que dice aquí, en donde él devela la parte de la, que eso me quedó, o sea, no lo entendí muy bien, Yo a lo tampoco me mejor entre metí una todos podemos confundida, verlo, que pero estaba en de el globo pronto A vale con el la B pena y el B revisarlo es mejor. humano. Entonces, que ahí está pasando alguna cosa que no está suficientemente bien develada, pero, Sí. pero el maestro lo dice y está en las dos versiones que vemos. Entonces, eso habrá que analizarlo y ahí sí se me... O sea, como que hay más cosas ahí que todavía no están reveladas, pero nos da un adelantito a lo que pregunta, a lo que le pregunta Sinet. Tiene, ajá. Y esa pregunta pues también nos ayuda a ver nosotros que pues tampoco es tan sencillo, tiene cositas ahí. Bueno, Esto, una propuesta, tal vez en otro momento podemos hacer un ciclo de conferencias solo para este tema, porque es complejo, sí, es un tema complejo, pero ve pero lo que dice, interesantísimo. sí, hay que verlo, hay que estudiarlo, hay que leerlo bien para ver qué quiere decir. Yo ya estoy rascando y rascando a ver si así puedo encontrar algo más. En relación a Sí, lo que el maestro contesta ahí, hablando de los globos, más que de las cadenas en este caso, de los globos, cómo pasa, cómo el hombre está hasta la segunda y ah, luego, y luego entra en el pero, tercero. Eso pero no lo los tengo. globos de la cadena terrestre, no de la lunar. No, no, no en la lunar. Eso ya está explicado en la clase Vale, anterior. Las vale, vale. correspondencias de cómo se... La parte que no Ujú, estaba explicada de la vez anterior es cómo se desbarata el globo para luego reformarse en la siguiente parte de la cadena, que eso es lo que va a claro. explicar, ¿verdad? Que eso no estaba explicado en la clase anterior. No, Mm. lo que dice acá del segundo globo y el tercero, que es lo que pregunta, eso lo tengo ahí todavía un poco, que no me queda muy claro qué Es que no es es fácil exactamente. entender eso, pero bueno, interesante que vamos haciendo algún acercamiento a esto y aclararlo poco a poco. Tiene varias cosas. Eso de la octava esfera también es difícil de explicar. Bueno, ya Sí. la medio mordisqueamos, pero no, no, hay mucho de eso. Hay mucho de Ujú, eso. Y claro, mientras más lees, más cosas salen. Ujú. Eh, ujú. sí, en vez de, dice, los hombres de la quinta ronda no engendran hijos en las oscuraciones. Es que es complicado, es complicado. Pero la parte esta que no entendí bien es cuando él le contesta de, claro, es que aquí nos falta la primera clase, que es de donde pregunta Sinet. Y como no tenemos esa primera clase, no sabemos el maestro en qué contexto está contestando. De todos modos, el maestro va revelando cosas pues interesantes. Y De sí, pronto, noto que algunas se me van a barrer los platinos aquí y necesito que me vayan corrigiendo. Aquí ya de pronto más adelante lo aclaramos, lo complementamos, pero es todo un reto interesante. es un reto y bueno, creo que aquí está. No sé si lo estén viendo ahí, lo del aliento de logos planetario en No, cada uno. no, no, no lo estás compartiendo Pero no todavía. importa, pero ya cuando lo pasé, vieron que estaba así como que dices, ay, Vale, eso, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo encontramos la lógica que ajá, empecemos a ser humanos en el B y en el C es cuando empezamos a ser mineral? Eso no me queda muy claro y aquí lo dice en el libro y lo pone Ginerajadas, entonces seguramente habrá más detalles hasta donde sea posible entender esto. decir. Es que no todo está revelado, pero bueno, entonces quiere decir que eso tiene más cositas por ahí guardadas que a veces no quedan como muy claro. Gracias, Luz Marina, por la corrección Gracias a y por ti, la Enrique, aclaración. gracias. Ujú. Y pasamos ahora a don Félix.
Muy buenas tardes. Eso para comentar un tema que es, bueno, yo me he dado cuenta cuando has estado comentando sobre la Luna y la importancia que tiene la Luna para la humanidad y todo esto. Y digamos que el maestro de la humanidad es Saturno. Y Ujú. entonces en astrología el planeta Luna y el planeta Saturno tienen que ver porque mientras que Saturno tiene un ciclo alrededor del Sol de 29 años y medio, la Luna tiene un periodo de revolución a la Tierra también en 29 años y medio, lo cual cada día de la Luna coincidiría, o sea, cada ciclo de la Luna con pues una parte del ciclo de Saturno. Saturno. Ujú. Nada más para comentar eso. Y Sí, muchas vamos a gracias muchas por todo eso. correlaciones matemáticas. Muchas correlaciones matemáticas que así te lo dejan a veces cuando lo preguntas para los que saben mucho. Hay muchas correlaciones matemáticas. ¿Cuáles? Pues búsquelas, encuéntrelas, intúyalas, véalas, descríbalas. Pues en eso estamos aquí Mm. exprimiéndonos el seso para tratar de ver cómo se hacen las correlaciones. Pero yo creo que para empezar, a lo mejor sacamos un 8. Más o menos se pudo explicar más o menos. Y ya, Muchas gracias, muchas gracias. ya continuaremos otra vez con este complicado proceso que tiene cosas que no cuadran bien, como ya lo decía Luz Marina, ¿no? El Mm, sentido lógico de las cadenas en donde vamos encarnando así y luego aparece esto que dice el maestro que no, como que no queda tan claro que sea exactamente así. mm. Entonces debe haber una lógica con el desenvolvimiento en la cadena, bueno, en el sistema descendente. Parece que no es tan, no viene una lógica ahí, algo pasa ahí, pero bueno, quedémonos con lo que dice Luz Marina y lo demás lo vamos a poner ahí en observación o en análisis, porque el mismo maestro dijo que no podía develar más, pero le dio un pequeño detalle a Cinet en relación a lo que estaba él preguntando. Hombre, siempre que se ponen las cosas en cuarentena, siempre se aclara algo. Sí, ¿verdad? Claro, Sí, así sí. es. Ahí las podemos analizar con más cuidado. Bueno, pues muchas gracias a todos por mantener viva la clase. Vienen un montón de cosas en esto de Higiene Cadasa. Vamos a seguir viendo cosas complejas, nos vamos a ir despacito, nos vamos a llevar un poco más de la hora para poderlo ir digiriendo bien. Y luego van a venir más preguntas después de los apéndices que el maestro pone para aclarar ciertas cosas. Luego Mm. vienen, y poco a poco entonces el maestro nos va a ir aclarando, como que sí hizo un gran esfuerzo él para poder ir aclarando en relación a las respuestas. Y luego lo mezclaremos con el conocimiento teosófico ya más reciente, porque también hay libros muy buenos que explican estas cosas de otros que como nosotros han leído esto y lo han puesto un poco en cuarentena también para analizarlo y luego se han atrevido a explicarlo con una prosa un poco más contemporánea, que eso también resulta más fácil. Este, seguir el hilo de lo que se va explicando así, sin perder de vista lo que dice el maestro. Claro, eso es lo fundamental. Todo va a girar en relación a lo que el maestro dice. Muy bien, chicos, pues muchas gracias a todos. Gracias, Enrique. Gracias. Gracias, Hasta Enrique. Un Adiós. abrazo grandototote.